Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque estamos en tu perfecta voluntad. Podemos confesarlo, Señor, y podemos proclamarlo. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias, mi amado Padre, por cada corazón que está sentado en este lugar. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que van a ser agregados a esta congregación, que van a escuchar de ti, Señor, por medio de ellos. Gracias, Señor, que tú tienes los planes ya hechos, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, te damos gracias por la sabiduría y el conocimiento y revelación de tu palabra que tú impartes en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Señor, lo hacemos proclamando, Señor, y enseñando tu palabra para darte la gloria y la honra, porque eres tú el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos llevas a toda verdad para poder, Señor, entender tu palabra, enseñarla y ponerla por obra, para la gloria de tu nombre, amado Dios. Amén. Amén. Ok, vayamos al libro de Romanos. En el capítulo 1 de Romanos vamos a ver dos versículos, el cual lo vamos a estudiar o profundizarnos en estos dos versículos el día de hoy, la próxima semana, o es muy posible la siguiente semana. Dice la palabra de Dios, capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, pero a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dos versículos muy interesantes de que podemos estar acá por mucho tiempo meditando en estos dos versículos. Pero es importante estudiarla en contexto. Y aquí el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Roma. No la iglesia católica, en este tiempo la iglesia católica no había empezado todavía, la iglesia católica empieza en el año 400 o 300 después de Cristo. Esta es una congregación que Pablo no empezó, no sabemos en realidad quién empezó, pero se piensa de que no fue una congregación muy grande y que la mayoría de los hermanos que están en esta iglesia en Roma se congregan sirviendo en el palacio del emperador. Y cuando usted lee en el libro de Filipenses, el último versículo de Filipenses, Pablo dice, porque él escribe esta carta a los filipenses cuando está en Roma, y dice, os saluda, al final, el último versículo dice, os saluda, no me acuerdo qué es lo que dice, pero me acuerdo lo que dice al final, veamos esto. Filipenses el último capítulo, versículo 21, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan y todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Sí, de mi casa. Del César. Del César. No dice del César, sino de César. Sí. Son hermanos que están congregándose en el palacio del emperador. ¿Y quién es el emperador en este tiempo que Pablo está escribiendo esta carta? Es Nerón. ¿Nerón?
Nerón es, ¿no es cierto? Porque en inglés es Nero, así que a veces me confundo. Es Nerón el emperador en este. Imagínense, hermanos, en medio de este palacio en donde la corrupción es tremenda. Y es ahí en donde Pablo envía esta carta. Él no está en Roma todavía cuando está escribiendo esta carta. Él no está. Es muy posible que él está todavía en Corinto escribiendo esta carta, haciendo de que él va a ir a Roma. Entonces, él envía esta carta a la iglesia, a los hermanos en Roma. Entonces, me gustaría a mí de que leamos en el versículo 8 del capítulo 1, porque lo que dice aquí Pablo es bien parecido a lo que nosotros estamos pasando en el día de hoy con la nueva vida en Cristo en Bogotá. Vamos a escribir epístola del pastor César a la iglesia de Nueva Vida en Cristo en Bogotá. Amén. Así es como se escribe, así es como, esta es una de las cartas, así escribe Pablo. Entonces dice Pablo en el versículo 8 del capítulo 1, vamos a empezar a leer y meditar un poquito de ahí. Quiero leer brevemente eso para entrar en nuestro texto. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Interesante acá, es importante saber, en este caso cuando dice de que su testimonio de los hermanos que están allí en la iglesia en Roma, dice, es conocido por todo el mundo. Nosotros en español tenemos solamente la palabra el mundo, pero en griego son diferentes palabras que se pueden utilizar para decir lo mismo. Entonces aquí la palabra mundo no es, ¿cómo se llama?, el planeta Tierra. No está hablando del planeta Tierra. Está hablando acerca de esta palabra en griego que es aion, que significa land o tierra. Cuando dice la tierra, puedo decir Bucaramanga o Cundinamarca. Ya me sé alguna de las palabras, ¿me entiende? O sea, es una región de toda esta región, porque esa es la palabra que se utiliza. Entonces, se ve de que esta iglesia, el testimonio que había en los hermanos de acá, se divulgaba por todas partes. O se podría divulgar, podríamos decir, por todo Colombia, pero no necesariamente por todo el mundo, porque todo el mundo no conocía el Evangelio todavía en esta altura. Entonces, Pablo dice acerca del testimonio, acerca de estos hermanos, que su fe se divulga por todas partes, por todo el mundo. Versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Aquí vamos a estudiar, mis hermanos, esta palabra evangelio. Vamos a ver realmente el significado. Porque muchos podemos darle diferente interpretación a esta palabra evangelio. Lo hemos dicho tantas veces que a veces creo que hemos perdido el sentido o el significado de esta palabra evangelio. Acordémonos que aquí, miren, ¿cómo es esto? Y esto ocurre pues en el lenguaje, en cualquier lenguaje, y es muy típico del lenguaje griego o arameo en la cual fue escrito, o griego, que fue escrito la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra evangelio, que significa buenas nuevas. ¿Okay? Ustedes imagínense como un suitcase, ¿cómo se dice? Una maleta, ¿okay? Una maleta. Porque evangelio es la constitución de muchas cosas que ocurren, pero resumidas en una palabra. Y si es que queremos desglosar esa palabra, tenemos que hablar acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para no estar hablando de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que nos tomaría muchísimo tiempo, en realidad la evangelio, las buenas nuevas, es esto. Todo esto. ¿Me entiende? Entonces, Pablo lo utiliza. Dice,
acerca del Evangelio. O sea, él está reuniendo todo lo que es las buenas nuevas en una sola palabra. Pero el problema es de que porque no entendemos el verdadero significado, simplemente limitamos la palabra Evangelio a algo que es cierto, pero no está completo. Entonces, aquí vemos que Pablo les habla a nuestros hermanos acerca de este evangelio. Luego dice en el versículo 9 nuevamente: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. No sin cesar, sin cesar. Esto es bien típico de Pablo, de que él ora. Aquí Pablo ya tiene conocimiento de esta iglesia, a pesar de que él no ha llegado a Roma todavía, está en camino a Roma, porque este es en su último viaje que va a llegar a Roma, porque él apeló a César o a Nerón, apeló a Nerón porque los judíos lo querían matar en Jerusalén. Lo querían matar, entonces él como ciudadano romano apela a César, y porque él apeló a César, entonces él no lo pueden tocar, no le pueden decir nada hasta que llegue a Roma, en donde él va a ser juzgado en Roma. Entonces Pablo aquí, cuando lo típico de Pablo en sus cartas es de que él menciona, lo dice a los filipenses, lo dice a los de Colosa, los colosenses, lo dice a los de Efesios, lo dice a los romanos, a los de Gálatas. En todas sus cartas les habla acerca, dice de que cada vez que me acuerdo de vosotros, os oro al Señor, cada vez que me acuerdo de vosotros, en mis oraciones. Pero ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el motivo de la oración y de la intercesión de Pablo por todas las iglesias que él conoce? De que ellos puedan llegar al entendimiento y al conocimiento de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque muchas personas, muchos cristianos, hoy en día, yo creo que a través de la historia, están contentos con simplemente asistir a una iglesia cristiana. Están contentos. Y el cual está bien. Pero ¿qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que están recibiendo? Es importante. Está bien asistir a una iglesia, pero ¿qué es lo que estamos recibiendo? Nosotros tenemos como en los caminos de Dios 35 años. 33 años en el ministerio, porque el Señor nos llamó al ministerio de bien temprana edad. Temprana edad me refiero como salvos, pero yo tenía 33 años, mi esposa tenía 27, 28, 29 años. Pero el Señor nos llamó al ministerio bien pronto. Y hemos visto, pues, fuimos al colegio bíblico, sentimos el llamado del Señor y siempre nos hemos congregado. Nunca, a pesar de las pruebas y diferentes tribulaciones que hemos tenido, siempre hemos estado recibiendo enseñanza, siempre hemos estado congregándonos, porque eso es parte de la vida de un cristiano. Pero a medida de los años hemos venido creciendo. Pero me he dado cuenta de que muchos hermanos están contentos con simplemente asistir a la iglesia. No importa qué es lo que están recibiendo. Lo importante es de que qué es lo que estamos recibiendo cuando nos congregamos. ¿Me entienden? Entonces, porque hemos tal vez malinterpretado o simplemente no hemos entendido esta palabra evangelio. Entonces, y es por ello de que es importante ver de que las instrucciones que recibamos o que tenemos cuando estamos congregándonos es la verdad. ¿Okay? Es la verdad. Y esta palabra verdad es bien delicada de decirlo. Y no crean de que tengo, como se llama, en mi mente el significado de ello,
Porque yo sé de que todos estamos predicando la verdad, estamos hablando de la sana doctrina, ¿sí o no? ¿Entienden? O sea, todos estamos diciendo eso. Pero lo importante es de que ustedes puedan discernir y decir, realmente, ¿cuál es la sana doctrina? Tenemos creo que un audio en YouTube donde se habla acerca de la sana doctrina. Yo traigo esa meditación de la sana doctrina porque a través de la iglesia cristiana muchos van a hablar acerca de eso. Pero entonces, ¿cuál es la sana doctrina? Y esto es lo que a Pablo le interesa. Y es por ello de que él ora a Dios. Ustedes conocen esta oración en Efesios capítulo 1. Lo hemos leído muchas veces. Efesios capítulo 1, empezando el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, exactamente, se dan cuenta, exactamente lo que les dice a la iglesia de Roma. Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17, escuchen esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es tan importante, mis hermanos, de saber esto. Y es por ello de que Pablo siempre ora por las congregaciones que él ha empezado y las que no ha empezado. Lo mismo dice a la iglesia de los colosenses, a pesar de que él no empezó esta iglesia, los colosenses. Él no empezó esta iglesia. Epafras lo empezó. Epafras, un hermano consagrado a esta congregación, a esta ciudad, en donde este hermano Epafras también tiene esta revelación de la palabra del Señor. Pero aquí Pablo dice, a los efesios le dice, de que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. No está hablando de un espíritu ajeno, no está hablando acerca de algún otro espíritu, porque aquí en la Reina Valera espíritu está con minúscula, no es el Espíritu Santo, a pesar de que los hermanos tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Está diciendo de que ellos reciban sabiduría y de revelación espiritual. Lo mismo que les dice a los colosenses. ¿Con qué razón? Dice, para que ellos puedan tener el conocimiento en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo leí estos versículos bien temprano en mi caminar con Cristo, bien temprano, y yo los subrayé. Y yo en mi corazón decía, Señor, esto está tan lejos. Esto es inalcanzable. Porque si usted medita en estos versículos, mis hermanos, usted va a decir, esto es imposible. Yo lo veía así imposible. Porque no entendía. Pero lo he llegado a entender a través de los años. He llegado a entender a través de la revelación de la palabra del Señor. Y le digo que sí es posible llegar al pleno entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello de que la visión de la nueva vida en Cristo es Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto son palabras que para mí eran imposibles de poder alcanzar y llegar a ello. Pero entonces, ¿por qué, si es imposible de poder llegar a esa posición espiritual, por qué Pablo lo pone ahí? ¿Por qué él lo pone ahí? Lo pone ahí porque
él se da cuenta de que es posible llegar a esa posición, llegar a ese conocimiento y poder vivirla. Entonces, cuando regresamos a Romanos y vemos que Pablo está hablando a esta iglesia en estos primeros versículos, donde en el versículo 10 dice, rogando que él de alguna manera tenga a fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea que la razón de que Pablo está yendo a Roma en este momento es porque él tiene que ser juzgado allá. Pero sabemos, en Timoteo nos habla también de que él estuvo prisionero en dos oportunidades en Roma. Pero él nunca cesó de compartir el evangelio con todos aquellos hombres y mujeres que estaban en aquel tiempo. Él nunca estuvo desocupado. A pesar de que estuvo en house arrest, como se dice, como prisión en casa. ¿Cómo se dice eso? Casa por casa, Arresto en domicilio. Arresto en domicilio. Ok, gracias. No sabía eso. Arresto en domicilio. A pesar de que él estuvo en arresto en domicilio por 2 años, dice que, hermanos, ustedes lo pueden leer eso en el final del libro de los Hechos. Está ahí, de que hermanos, dice, pasaban todos los días por su casa y quedaban en la casa y él compartía la palabra por 2 años. Día y noche compartiendo con los hermanos. Él nunca cesó, porque él se dio cuenta. Él llegó a entender el significado de este evangelio. Él llegó a entender el significado de estas buenas nuevas, porque él siendo un fariseo, él siendo un ciudadano romano, siendo un hombre que creció en los pies de Gamaliel, como mi hermano Néstor. Entonces, él dice el libro de Filipenses en el capítulo 3, dice, él siendo irreprensible en la ley. ¿Se dan cuenta? Irreprensible, o sea que era un hombre que caminaba en la ley. Pero él considera todas esas cosas que era como basura. Como basura, ¿por qué? Dice, con el fin de conocer a Cristo. Porque en Cristo él encuentra la verdad y el significado del evangelio. Y él, escuchen esto, porque esto a mí me tocó cuando estaba meditando la palabra del Señor, y él se encuentra a sí mismo en Cristo. Y esta es mi palabra, mis hermanos. Esto lo vi yo hace un par de semanas, hace un mes atrás. Creo que compartí por Zoom la vez pasada. Y esta es mi palabra para cada uno de nosotros, para mí también. Si usted no se encuentra a sí mismo en Cristo, usted no ha conocido su identidad todavía. Porque nuestra identidad, hombre o mujer, está en Cristo. Si usted es una dama, una hermana, usted es un hijo. ¿Ok? Si usted es un hermano, un hombre, es un hijo, obviamente. Pero nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad está en Cristo. O sea, usted tiene que encontrarse en Cristo, porque en Él está nuestra verdadera identidad. Y eso es lo que Pablo dice en ese capítulo 3 de Filipenses, que lo consideraba todas las cosas que él era en la carne, en todos sus logros que él tenía, lo consideraba como basura, dice, y ser hallado en Él. Y eso me pasó a mí. Porque ahora dice Gálatas 3, 26, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay varón. Eso está en 27 y 28. Todos somos uno en Cristo.
O sea, Él une todo. Entonces, cuando empezamos a entender el significado de esta palabra evangelio, ¿se dan cuenta? La palabra evangelio reúne todas estas cosas en una sola palabra, pero no tenemos el propio entendimiento. Pero cuando llegamos al verdadero entendimiento, el cual Pablo lo entendió desde el primer momento, porque él tuvo este encuentro con Jesucristo cara a cara. Y él recibió todas estas cosas del evangelio por revelación personal que él tuvo con Jesucristo. Él dice en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11, dice que él no recibió ninguna revelación de hombre o enseñanza de hombre. Él lo recibió de Jesucristo por revelación personal. Entonces, él entiende el significado de esta palabra, el significado de esta palabra evangelio, de las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Porque él ha llegado al entendimiento del significado de esta palabra, buenas nuevas, evangelio o evangelio, creo que es en griego. A él dice a sí mismo, esto tiene que saberlo todo el mundo. Yo no me lo puedo guardar esto. ¿Cómo poder guardarse a uno? ¿Cómo quedarse en uno las cosas que Dios le ha revelado? ¿Se dan cuenta? No es para el beneficio, es para el beneficio de uno, pero no tiene que quedarse en uno. El mundo tiene que saber. Todo el mundo tiene que saber, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando todos conocen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Empieza a cumplirse el verdadero plan de Dios, que es de poblar la tierra con su gloria, así como las aguas cubren la mar. En el versículo 11 de Romanos 1 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Como dije al inicio, mis hermanos, de que Dios había abierto las puertas aquí en Colombia. Y después de haber visto tantos hermanos que se añadieron a la nueva vida en Cristo por medio de los chats, nosotros queríamos venir a veros, así como Pablo, así. Nosotros queríamos venir a verlos a ustedes. A ver si podemos impartir, así como dice Pablo, poder impartir y confirmar o establecer algún don. Yo pienso de que el Señor nos ha llamado sentimos el llevamiento de Dios en nuestras vidas. Y en todos estos años que hemos estado en el Señor, hemos aprendido, hemos recibido palabra de Dios, hemos crecido en experiencia y en las iglesias que hemos pastoreado. Pienso de que así como Pablo dice de impartir en ustedes algún don. Y lo que nosotros queremos compartir con ustedes, mis hermanos, es esta palabra que ya la venimos hablando desde el inicio. Y nos gustaría ver de que cada uno de ustedes pudieran llegar al entendimiento, al pleno entendimiento de esta revelación. Escuchen esto, porque antes de que yo traiga lo que estoy compartiendo con ustedes, el Espíritu Santo ya me está compartiendo a mí. Todavía estamos con un poquito de jet lag, nos estamos acostando con las gallinas y nos estamos levantando a los gallos, y, el cual no es normal. Nosotros generalmente allá en Australia nos acostamos 12, 1, 2 de la mañana y nos levantamos a las 7, tal vez 6:30, 7. Ese es nuestro horario. Pero hemos venido acá y nos estamos acostando a las 8, a las 9. ¿Qué es esto? Sí. Y nos estamos despertando a las 3 de la mañana. ¿Qué es esto? ¿Qué? Entonces cuando estamos ahí durmiendo con los ojos abiertos, ahí, el Espíritu Santo me está compartiendo en mi espíritu. Eso lo siento, ¿ok? Les digo esto porque no
Esto siempre ocurre en mí. El Espíritu Santo ya está impartiendo en mí las cosas. A veces me gustaría tener una grabadora, pero no lo estoy grabando porque el Señor me está hablando en el Espíritu, así que tengo que acordarme todo lo que me dice. Y esto es lo que estoy compartiendo con ustedes, es de que todos llegáramos al entendimiento de esta revelación. Y esto no es una revelación que traemos nosotros, mis hermanos, que la nueva vida en Cristo solo lo sabe. Esta revelación es esta revelación. Esto está ya desde hace 2000 años atrás. No venimos predicando, enseñando algo nuevo. Es algo que ha estado escrito por 2000 años. El problema es de que hemos sido enseñados de diferente forma tal vez. No hemos recibido la enseñanza que debería ser. Y es por ello yo les pido, mis hermanos, de que cuando nosotros compartimos lo que estamos enseñando ahora, lo que vamos a enseñar en los estudios bíblicos, ustedes vayan a sus casas y estudien la palabra. Compartan, ustedes lean la palabra si realmente lo que nosotros estamos enseñando está en la palabra de Dios. Y eso debería ser la responsabilidad de todo hermano que está sentado escuchando la palabra en cualquier iglesia. En cualquier iglesia. Si todos entendiéramos esta revelación que está ya desde 2000 años atrás, la iglesia de Cristo sería diferente el día de hoy. Realmente diferente. Veríamos el mundo realmente transformado. El mundo no sería lo que es ahora. Porque tenemos que entender que el plan de Dios, ¿okay? El plan de Dios es de restaurar lo que se perdió en el huerto. ¿Y qué es lo que se perdió en el huerto del Edén? La comunión con el Padre, la comunión con Dios. Por un hombre. Pero Él lo quiso restituir por medio de Israel. Pero Israel también falló y no cumplió, pero ahora Él envió a su Hijo para que por medio de Él el mundo pueda ser reconciliado con Dios. Y es por ello de que cada uno de nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. Pero este evangelio, mis hermanos, abarca muchas cosas y lo más importante es de que todos lleguemos al conocimiento de Él. Porque cuando llegamos al conocimiento de Él, entonces nos vamos a encontrar a nosotros. Y yo pensé que yo me conocía a mí antes que yo conozca esta palabra. Yo pensé que quién era. Generalmente nuestra identidad que tenemos está formada de acuerdo a cómo nosotros hemos sido criados, la influencia que hemos recibido de nuestros padres, de la sociedad en que hemos vivido, de nuestros familiares, de nuestra cultura, de las instrucciones que hemos recibido en el colegio, en las universidades, o lo que hemos estudiado, o nuestra profesión. Pensamos de que esa es nuestra identidad. Eso es quienes somos. O hemos recibido, no, tú eres flemático, no, tú eres extrovertido o introvertido. Hemos recibido todas estas informaciones y pensamos de que eso es quien nosotros somos. Cuando en realidad nuestra verdadera identidad está en Cristo. En Cristo. Y cuando usted conoce a Cristo, llega al pleno entendimiento de quién es Él, usted va a llegar al pleno entendimiento de quién es usted. Sin Él no va a poder encontrar su identidad. Usted va a tratar de hacer cosas buenas como buen cristiano, pero no va a encontrar su verdadera identidad. Porque un cristiano no es hacer, sino ser. Estamos envueltos en muchas obras tratando de obtener esa identidad cuando realmente debemos empezar en conociéndole a Él. Cuando entendemos quiénes somos, cuando sabemos quiénes somos, entonces sí las obras fluyen de esa identidad y no al revés. Entonces la oración que tiene Pablo a esta iglesia es de que ellos lleguen al entendimiento y Él pueda impartir en ellos algún don
algún don, porque estos hermanos necesitan conocer a Dios. Déjenme 5 minutos y termino. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hemos venido, mis hermanos, para ser confortados unos a otros. Ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Y eso es lindo porque somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo y nosotros no estamos más alto que ustedes y ustedes más bajo que nosotros. Todos tenemos el mismo precio. Como ustedes me han escuchado ya, si es que cada uno de nosotros estuviéramos puesto en una vitrina, se dice aquí, en un supermercado con un precio, con una etiqueta que diga el precio. Yo estaba meditando esto en la mañana, en realidad. Esa etiqueta diría la sangre de Jesús. O sea, todos estamos en ese shelf, ¿cómo se dice shelf? Ese almacén, ¿cómo se llama donde pone usted las cosas? Un stand, ok. Es un shelf en inglés. Entonces, ahí está nuestra hermana, nuestra hermana Patricia, nuestra hermana David, nuestro hermano Augusto, nuestro hermano Quique, todo está. Pero todos tienen la misma etiqueta. La etiqueta dice, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Ahí está el pastor César, su esposa, la sangre de Cristo. No hay ninguna diferencia. Y yo le digo, ¿cuál es el precio de la sangre de Cristo? No hay precio. ¿Cuál es la palabra? Invaluable. Porque todos hemos sido comprados con esa preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él no derramó más por mí que por ustedes, no. Para mí, Él derramó la misma sangre por Pablo, el apóstol Pablo. Derramó la misma sangre por los apóstoles, por cada uno de ellos. Todos tenemos el mismo precio. Tenemos diferente responsabilidad, sí, en el cuerpo, en la iglesia, pero todos tenemos el mismo precio. Yo no valgo más que usted, todos estamos en el mismo nivel. Y esto es importante porque muchas veces tendemos a idolatrizar y poner en alto a hombres, a personas. Y otros se creen demasiado alto para otros y el cual no debería ser. A mí me causa mucha tristeza, les digo esto porque allá en Canberra, yo hice radio por espacio de cuatro años y me acuerdo que una vez puse el hermano que estaba operando conmigo ahí había puesto un video de una campaña en Sudamérica, no sé en qué país sería. Y se veía al evangelista predicando la palabra del Señor, hablando la palabra del Señor, y se veía al resto de los hermanos tratando de alcanzarlo, como diciendo, adorándole, ¿me entiendes? Como si quisiera llegar a donde estás tú, quisiera ser como tú estás, o sea, elevándolo al hermano. Y me dio mucha tristeza porque vi a estos hermanos como idolatrizando a un hermano. Y no se escuchaba por parte del hermano lo que debería ser. Y eso me dio mucha tristeza porque, mis hermanos, todos somos unos en Cristo. Y la sangre de Cristo es para todos la misma. Y esto es lo que el mundo necesita saber, la iglesia de Cristo necesita saber, de que quienes somos en Cristo. Quiero terminar el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Esto ha pasado también con nosotros.
Muchas veces hemos querido venir a visitarlos, pero hemos sido estorbados. La pandemia. La pandemia. Pero gracias a Dios estamos aquí, mis hermanos. Estamos aquí, estoy seguro de que el Señor va a hacer grandes cosas. No necesariamente por nosotros, porque nosotros lo que va a hacer, esto es lo que veo, lo que va a hacer es que va a despertar en usted lo que realmente, quién es usted en Cristo. De impartir algún don, como Pablo dice acá, impartir algún don es posible. Y venimos con esa expectativa. Pero mayor es nuestra esperanza en Dios, en el Espíritu Santo, de que Él revele en cada uno de ustedes su verdadera identidad y quién realmente es, qué tan preciado es usted para Dios y qué tan importante es usted para Dios y las cosas que usted puede hacer para Dios. Y que cada uno de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, podamos trabajar juntos. Sin división, pero es importante de que conozcamos este evangelio. La próxima semana vamos a continuar con el versículo 16 y 17. En esta oportunidad, mis hermanos, quiero terminar haciendo lo siguiente. Nosotros no conocemos a todos, creo que sí podemos decir, pero no estamos 100% seguros. Yo sé que muchas personas, hermanos o personas que no son cristianos todavía van a venir. Y voy a hacer la invitación a que reciban al Señor, a que conozcan a Dios, que conozcan el nuevo nacimiento. Y de esto vamos a hablar mucho porque es muy importante de que todo hermano, todo hijo, hija de Dios, realmente entienda este nuevo nacimiento. Y todo esto es parte del Evangelio. Todo esto es parte de la palabra Evangelio, de las buenas nuevas. Tiene que haber un comienzo, tiene que haber un nuevo nacimiento, un comenzar en donde esa persona nace de nuevo. Es un nacimiento. ¿Y qué es lo que ocurre en ese nacimiento? ¿Qué es lo que ocurre en ese nacimiento? Yo levanté, cuando yo llegué a los caminos de Dios, simplemente yo levanté la mano, no entendía lo que ocurría ahí, pero simplemente por fe yo dije, sí, Señor, y en ese momento oré. Y yo sé de que hubo algo, porque desde ese momento nos consagramos a Dios, mi esposa y yo, a pesar de que ella recibió al Señor antes que yo. Pero yo no entendía todo eso, lo llegué a entender con los años. Y me doy cuenta cuando llegamos al pleno entendimiento de este nuevo nacimiento, qué es lo que ocurre en ese momento, entonces puede haber transformación en nuestras vidas. Podemos entender lo que realmente es ser un hijo de Dios. Y podemos enfrentar toda adversidad que pueda venir en nuestras vidas y ser un testimonio para la gloria de Dios. Así que lo que quiero decir esto, es muy posible de que todos ya sean salvos. ¿Todos son salvos? Amén. Todos han nacido de nuevo. Porque les digo, es importante el nuevo nacimiento. Es importante. Porque si no, uno empieza a compartir toda esta revelación de la palabra del Señor y hay una persona que ni siquiera ha dado ese paso de fe, de recibir al Señor y nacer de nuevo. Entonces no ve el beneficio, no ve realmente la bendición de conocer esta palabra. Amén. Entonces vamos a terminar ahí. Padre, gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por cada hermano que está sentado acá, mi Dios. Porque ellos son tan preciados para ti, lavados con la sangre de Jesús, redimidos, santos e irreprensibles, sin mancha, porque esa es tu preciosa obra. Gracias, mi Dios, porque no es por lo que nosotros hagamos, sino por quienes somos en Cristo. Y esa revelación nos lleva a caminar de acuerdo a nuestra identidad y ser testimonio en este mundo.
Gracias, mi Dios, por tu palabra, mi Dios, de que quede, Señor, revelada en nuestro espíritu para poder, Señor, manifestar y dar fruto. Gracias, Espíritu Santo, de que tú nos redarguyes y nos guías, y tú revelas toda esta verdad en nuestro ser, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.